Tú escuchas a Héctor Rosales en radio, episodio 3686. El Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Versículo 1, que trata sobre las santas mujeres. En el tiempo siguiente, anduvo Cristo caminando por ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios, y con él los 12 apóstoles. Versículo 2. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos, es decir, demonios, y enfermedades. Aquí hay una clara distinción entre demonios y enfermedades. No es lo mismo. ¿Quiénes eran estas mujeres? María, la llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Versículo 3. También estaba Juana, mujer de Cusá, el intendente de Herodes. Cusá era el intendente del rey Herodes. También estaba Susana y muchas otras mujeres, las cuales le proveían del propio sustento de ellas. Ellas sostenían con sus donativos, con su caridad, las actividades de prédica religiosa de Jesús y los 12 apóstoles. A partir del versículo número 4 nos habla sobre la parábola del sembrador. Como se juntase una gran multitud, y además los que venían a él, los que venían a Jesucristo, de todas las ciudades, dijo en parábola, versículo 5, el sembrador salió a sembrar su simiente, su semilla, y al sembrar una semilla, cayó a lo largo del camino. Fue pisada y la comieron las aves del cielo, los pájaros. Versículo 6. Otra de estas semillas cayó sobre piedra, y nacida se secó por no tener humedad. Versículo 7. Otra cayó en medio de los abrojos, y los abrojos, que nacieron juntamente con ella, la sofocaron, la taparon, no le permitieron que le llegara la luz del sol, por tanto no floreció. Versículo 8. Y otra cayó en buena tierra, y brotando dio fruto centuplicado, es decir, que se multiplicó por 100. Cayó en buena tierra. Diciendo esto, clamó: quien tiene oídos, que oiga; quien tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 9. Sus discípulos le preguntaron lo que significaba esta parábola. Versículo 10. Les dijo: a vosotros, a ustedes, ha sido dado a conocer los misterios del reino de Dios. En cuanto a los demás, se les hablará por parábolas, para que mirando no vean y oyendo no entiendan. Versículo 11. La parábola es esta. Les explica. La simiente es la palabra de Dios. Versículo 12. Los de junto al camino son los que han escuchado, pero después viene el diablo y saca afuera de su corazón la palabra de Dios para que no crean y no se salven. Versículo 13. Los de sobre la piedra, las semillas sobre la piedra, son aquellos que al oír la palabra la reciben con gozo, pero carecen de raíz. Por tanto, crece por un tiempo, pero a la hora de la prueba, apostatan, renuncian o niegan a Dios. Es lo que significa apostatar. Versículo 14.
Lo caído entre los abrojos son los que oyen, los que escuchan la palabra, mas siguiendo su camino son sofocados por los afanes de la riqueza y los placeres de la vida, y no llegan a madrugar. Hay personas que pues constantemente están persiguiendo la riqueza, que no es precisamente tener lo suficiente para vivir, sino tener sobrado de lo cual vivir, porque piensan que teniendo riqueza han conseguido una gran seguridad, una enorme seguridad, una posición desde la cual no tendrán que sufrir ni pasar penurias. Y los otros que buscan los placeres de la vida, los que buscan fiestas, emociones fuertes, y no las encuentran, ¿no? Las encuentran pasajeramente por un tiempo, pero no es algo que perdure. Y no llegan a madurar, la semilla no llega a crecer, la palabra de Dios no llega a fructificar, no logra ser comprendida, no encuentra raíz en estas personas, y estas personas no viven conforme a la palabra de Dios. No razonan, diríamos, no piensan, su mecánica mental no está basada en la forma de ver la vida por Dios. Versículo 15. Y lo caído en la buena tierra son aquellos que oyen con el corazón recto y bien dispuesto, y guardan consigo la palabra y dan fruto en la perseverancia. Dan fruto en la perseverancia, que perseverar pues es también leer y releer, estudiar, interpretar y ver cómo esto puede funcionar o aplicarse en nuestras vidas. No solamente escuchar. Versículo 16. Nadie que enciende la luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. Pone la luz en el candelero para que todos los que entren vean la luz. Versículo 17. Nada hay oculto que no deba ser manifestado o revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido y sacado a la luz. Versículo 18. Cuídense de escuchar bien, o de otra forma dicho, pongan atención. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que cree tener, le será quitado. Repito, al que tiene, se le dará más. Aquí nos habla de una mayor capacidad. Y al que no tiene, aún lo que cree tener, le será quitado. ¿Qué? ¿Bienes materiales? No. Está hablando de la fe. Está hablando de la palabra de Dios. El que ya ha logrado conservar una parte de la palabra de Dios, se le dará más a comprender y por tanto más los bienes espirituales que puede dar. Pero al que no tiene la palabra de Dios, porque no, lo que dice el versículo 15, no interpretémoslo en un sentido negativo, no está dispuesto, no está bien dispuesto, está indispuesto y no guarda consigo la palabra, por tanto no dará fruto en la perseverancia, porque no hay perseverancia. Volvemos al versículo 18. Cuidad de escuchar bien. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, la poca palabra que tenga, aún lo que cree tener, le será quitado. Esta es una expresión muy valiosa. Es un capítulo muy breve, Lucas 8, pero que nos habla de cómo es que se tiene que conservar y hacer fructificar la palabra de Dios.
Entonces, leyendo todos los días la palabra de Dios, pero también buscando a los buenos intérpretes y las buenas fuentes de esos intérpretes, todo buen intérprete tiene que tener muy buena doctrina, muy buena fuentes, recursos, si se quiere, ciencias auxiliares para poder comprender incluso la posición geográfica. De esa forma se puede cultivar la palabra de Dios. Vamos entonces con las explicaciones y comentarios de Lucas capítulo 8. Empezamos por el versículo 2. Nos habla de unas mujeres que acompañaban a Jesús y a los 12 apóstoles. Nos dice que estas mujeres estaban en la élite del mal, en la élite gobernante de aquel entonces. Aquí cuando lo dice Herodes, pues era un rey, probablemente era el hijo de Herodes el Grande y el padre de Herodes Agripa, que Herodes Agripa es el fundador de la masonería, o bueno, es el que funda una sociedad antecedente a la masonería. Entonces era Juana, esposa de Cusá, el intendente del rey Herodes. Susana y muchas otras. María Magdalena también estaba presente, que no solamente tenían demonios en su interior, sino también enfermedades. Probablemente y estas enfermedades y demonios las desarrollaron por las personas o el círculo al cual estaban relacionadas. Por tanto, esto nos habla de que no estamos impedidos para predicar la palabra de Dios, incluso entre la misma familia de la élite, de las élites satánicas o de las élites profanas, o simplemente de hombres profanos que pues detentan el poder. Es más, aquí dice algo importante, que con los bienes que ellas tenían, hacían obras de caridad y patrocinaban las actividades de esta iglesia nómada, o mejor dicho, de los predicadores o del mismo Jesucristo. Dice, las cuales les proveían del propio sustento de ellas. Solo Lucas relata esos nombres de las mujeres que acompañaban a Jesús en su prédica. Saludamos en ellas a las primeras representantes del apostolado de la mujer en la iglesia. Nótese cómo es la tarea de ellas. Ellas acompañan a Cristo en la oración, pero no son ellas parte de los apóstoles, como ahora se dice por muchos textos apócrifos, por muchos textos falsos que se andan difundiendo para reclamar que las mujeres en el pasado fueron sacerdotisas o fueron de otra clase de tareas. No negamos que estas mujeres también fueran predicadoras de la palabra de Cristo, pero no ocupaban el papel de los 12 apóstoles. Forman parte del cuerpo místico de la iglesia, que ya lo habíamos comentado con anterioridad, sobre todo en un debate furibundo contra los ateos, o de los ateos en nuestra contra, diciendo que, bueno, Dios Padre es cabeza de Jesucristo, Jesucristo es cabeza de todo varón, y todo varón es cabeza de su esposa, y podríamos decir que la mujer también es cabeza de sus hijos, porque la mujer es la que educa. Entonces hablamos de ese cuerpo místico de esta forma, de un ordenamiento ascendente, ¿no? De arriba a abajo. Así es como está este escalafón o esta organización del cuerpo místico de la iglesia. Pasamos después al versículo número 5, que dice: el sembrador salió a sembrar su simiente, y al sembrar una semilla cayó a lo largo del camino, y fue pisada, y la comieron las aves del cielo. Esta semilla fue aplastada, ni siquiera le dio tiempo de florecer. Pasamos al versículo número 16. Nadie que enciende la luz la cubre con una vasija ni la pone bajo la cama, sino en el candelero,
es decir, en una posición algo alta sobre todo, para que a todos los que entren vean la luz o para que a todos los ilumine. Vemos aquí cuán ociosa es la pregunta sobre si es necesario hacer alguna vez actos de fe. Ella ha de ser la vida del justo, según la enseñanza de San Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas 3, versículo 11. O sea, sí hay que hacer actos de fe públicos, porque también estaba la otra, ¿no? La otra versión de que no seas como el fariseo que hace obras de caridad para ser visto y ser aplaudido. A lo que se refiere es la intención. Si una persona por intención de ser elogiado o aplaudido por vanidad personal realiza un acto de aparente fe, en este caso sería caridad, que implica donar, proveer ciertos bienes materiales. En este caso es un acto de fe, dar testimonio de fe. Los testimonios de fe se dan con devoción, no tanto con bienes materiales, aunque también las aportaciones para que se pueda desarrollar la prédica o las actividades de la iglesia son también importantes actos de fe. Supongo que lo que dice acerca del fariseo que ora en las esquinas para ser visto tiene mucho que ver con la intención de espectacularidad o de ser visto. La presunción, la vanidad de ser visto haciendo algo que tiene que ver con actos de fe. Si no es necesario que se sepa, pues no se dice, pero sí participar en los actos de la vida pública de la fe es importante. Vamos entonces ahora con el versículo número 21. Sobre los parientes de Jesús. Respondióles y dijo: Mi madre y mis hermanos son estos los que oyen la palabra de Dios y la practican. Me estoy dando cuenta de que hace unos momentos el sistema no había cargado correctamente o completamente el capítulo de Lucas 8 y se saltó una parte que era correspondiente a el versículo 19. Llegamos únicamente hasta el versículo 18, en donde dice: cuidad de escuchar bien al que tiene, porque cuidad de escucharse bien esto, pongan atención, dice, al que tiene se le dará más conocimiento de la palabra de Dios, y al que no tiene, aún lo que cree tener le será quitado, se le olvidará. Yo noto esto mucho, particularmente, que las personas tienen mucha dificultad para razonar los pasajes de la Biblia y otro para retenerlo. Si no es que la dificultad ya empieza en el momento de poder prestar atención o de querer escuchar la palabra. Hay muchas dificultades en las personas para poder estar dispuestos a escuchar la palabra. Entonces son 3 resistencias que se tienen que vencer. La primera, la dificultad de querer escuchar la palabra, de no verlo como algo tedioso, que muchas veces a algunos de los que se dedican a comunicar la sagrada palabra lo han vuelto tedioso. Eso es también algo malo. Entonces, vencer la inercia de no querer escuchar la palabra. Después, escuchar y comprender la palabra. Y la tercera es poder memorizar el mensaje de la palabra. Memorizarlo y tenerlo presente no solamente cuando se está leyendo, sino el resto del día. Ahora, lo que ya no habíamos leído era a partir del versículo 19, que nos habla de los parientes de Jesús. Versículo 19. Después su madre y sus hermanos se presentaron y no podían llegar hasta donde estaba Jesús por causa de la multitud. Versículo 20. Le anunciaron: tu madre y tus hermanos están afuera de pie y quieren verte. Versículo 21. Respondió entonces Jesucristo: mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la palabra de Dios y la practican.
los que practican la palabra de Dios pasan a formar parte de la familia de Jesús de Nazaret. Por eso dice, veamos aquí cuán ociosa es la pregunta sobre si es necesario hacer alguna vez actos de fe. El versículo 19, dice, Jesús muestra además que la vocación del apóstol está por encima de la voz de la sangre. La vocación del apóstol está por encima de la voz de la sangre. Todos realizan actividad de apostolado. Me decían, ¿cuál es la diferencia entonces entre las mujeres que acompañaban a Jesucristo y los apóstoles? Bueno, creo que una de las principales funciones de los apóstoles es que ellos son los ministros de culto y además son las autoridades de fe que relatan las hazañas, los milagros, los actos de fe que realizó nuestro Señor Jesucristo, son los que relatan o conservan doctrinariamente. Son los inspirados o los tocados por el Espíritu Santo para poder transmitir la enseñanza, la prédica de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante. Esa es la importante diferencia entre María Magdalena, entre Juana y otras mujeres que acompañaban a Jesús en su prédica. Dice así. Vamos entonces con el versículo número 22, a partir del cual nos habla sobre la tempestad calmada. Por aquellos días subió Jesús con sus discípulos en una barca y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Y fueron. Versículo 23. Mientras navegaban, se durmió. Cristo se duerme. Que esto a lo mejor deberíamos de compararlo con cuando llegan a detenerlo. Judas llega con la gente de Caifás a detener a Jesucristo y son los apóstoles quienes duermen. En este caso, quien duerme es Jesús. Entonces un torbellino de viento cayó sobre el lago y las aguas los iban cubriendo y peligraban con hundirse. Recuérdese que lo que yo hago es transliterar la palabra, porque algunas veces la forma en la que está redactada es difícil de comprender y a veces también difícil de pronunciar. Yo lo que voy haciendo es transliterar las frases. No estoy diciendo que esta sea la forma correcta de narrarlo, pero sí es la forma más adecuada para que lo puedan comprender. Versículo 24. Acercándose a él, lo despertaron diciendo, Maestro, maestro, perecemos. Pues pensaba que iban a morir porque se iba a hundir la barca. Despierto Jesús, increpó al viento y al oleaje y cesaron, y hubo bonanza. Versículo 25. Entonces les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Porque tenían miedo y entonces eso mostraba que no tenían fe. ¿Dónde está vuestra fe? Y llenos de miedo y de admiración se dijeron unos a otros, ¿quién pues es este que manda a los vientos y al agua y le obedecen? A partir del versículo número 26, usted puede responder a esta pregunta, es el Hijo de Dios. Versículo 26, el poseso de Gergesa. El poseso de Gergesa. Y abordaron en la tierra de los Gargaseanos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Versículo 27. Cuando hubo descendido a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que tenía demonios, sufría de posesión demoníaca. Hacía mucho tiempo que no llevaba ningún vestido, quiere decir que estaba completamente desnudo. Ni vivía en casa, sino que vivía en los sepulcros, vamos a decir un cementerio. Versículo 28. Al ver a Jesús, dio gritos, postróse ante él y dijo a gran voz, ¿qué tenemos que ver yo y tú, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
Te ruego que no me atormentes, le dijo el demonio. Versículo 29. Perdón, le dijeron los demonios, porque habla en plural. Eran varios. Versículo 29. Y era que él estaba mandando al espíritu inmundo que saliese del hombre. Cristo, que es el único que puede exorcizar por su propio nombre, estaba mandando al espíritu inmundo a que saliera del cuerpo de ese hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Lo ataban con cadenas y lo sujetaban con grillos, pero él rompía sus ataduras, incluso las cadenas, y el demonio lo empujaba al desdoblado. Supongo yo que pues hasta como una especie de convulsión o actos de contorsionismo como los que hemos visto, como los que popularmente se ven en El Exorcista, ¿no? Porque habla de un desdoblado. Versículo 30. Y Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Respondió, Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en ese hombre. Versículo 31. Y le suplicaron que no los mandase al abismo. Por abismo entendemos al infierno. Versículo 32. Ahora bien, había allí una piara de muchos puercos o cerdos que pasían sobre la montaña. Los demonios le rogaron que les permitiese entrar en ellos, y se los permitió. Versículo 33. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los puercos, y la piara se despeñó precipitadamente en el lago, y allí se ahogó. Versículo 34. Los porqueros, los dueños de los puercos, que vieron lo ocurrido, huyeron y dieron la noticia en la ciudad y por los campos. Versículo 35. Vinieron pues las gentes a ver lo que había pasado, y al llegar junto a Jesús encontraron al hombre del cual los demonios habían salido, sentado a los pies de Jesús, vestido en su sano juicio, y se llenaron de miedo, o sea, al ver a un hombre sano se llenaron de miedo. Versículo 36. Los que lo habían visto les refirieron cómo había quedado libre el endemoniado, el poseso. Versículo 37. Y todos los pobladores de la comarca de los Gergesenos le rogaron a Jesús que se alejara de ellos, que se fuera de ahí, porque estaban poseídos de gran temor. Y él, Jesús, entrando en la barca, se fue. Versículo 38. Y el hombre del cual los demonios habían salido le suplicaba estar con él. Pero Jesús se despidió diciéndole, versículo 39, vuelve de nuevo a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y él se fue proclamando por toda la ciudad todas las cosas que le había hecho Jesús. A partir del versículo número 40 nos habla de cómo Jesús resucita a la hija de Jairo y sana a una mujer enferma. A su regreso, Jesús fue recibido por una multitud, porque ya estaban esperándolo. Versículo 41. Y aquí que llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se echó a los pies de Jesús y suplicó que fuera a su casa. Versículo 42. Porque su única hija, como de una edad de aproximadamente 12 años, estaba muriendo. Mas yendo Jesús, la multitud lo sofocaba. Versículo 43. Y sucedió que una mujer que padecía de un flujo de sangre, una especie de hemorragia, desde hacía 12 años, nótese, la niña dice que más o menos 12 años, y la mujer padecía esta enfermedad desde hacía 12 años, y que después de haber gastado en médicos todo su sustento, no había podido ser curada por ninguno. Versículo 44. Se acercó por detrás y tocó la franja del vestido de Cristo, y al instante su flujo de sangre se detuvo. Versículo 45. Y dijo Jesús, ¿quién me tocó? Como todos negaban, no, yo no. Pedro le dijo, Maestro,
es la gente que te estrecha y te aprieta. Versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque he sentido salir virtud de mí. Versículo 47. Entonces la mujer, viéndose descubierta, vino toda temblorosa a echarse a sus pies y declaró delante de todo el pueblo por qué motivo lo había tocado y cómo había quedado sana al instante. Versículo 48. Y él le dijo, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve hacia la paz. Versículo 49. Cuando Jesús hablaba todavía, llegó uno de casa del jefe de la sinagoga a decirle, se refiere supongo que a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando Jesús todavía estaba hablando, llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Versículo 50. Escuchando Jesús le dijo, no temas, únicamente cree. No temas, cree. Que tal vez la traducción podría ser en vez de creer, confía. No temas únicamente y confía y se sanará. Versículo 51. Pero no es confiar en cualquier cosa, es confiar en Dios. Versículo 51. Llegando después a la casa, no dejó entrar a nadie consigo excepto a Pedro, Juan y Santiago. Pedro, Juan y Santiago. Y también al padre y a la madre de la niña. Versículo 52. Todos lloraban y se lamentaban por ella. Mas él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Versículo 53. Y se reían de Jesús, se reían de él, sabiendo que ella había muerto. Versículo 54. Mas Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, despierta. Versículo 55. Y entonces a la niña le volvió el espíritu y al punto se levantó, y Jesús mandó que le diesen de comer. Versículo 56. Sus padres quedaron fuera de sí, y él les encomendó que a nadie dijeran lo que había ocurrido, lo acontecido. Bueno, pues en este acto de decirle que fuera a comer, era evidente para probar que no se trataba de un fantasma, que estaba viva y que podía comer. Ahora sí podemos volver con comentarios sobre la tempestad calmada. En el versículo 23, mientras navegaba, Jesús durmió. ¿Por qué durmió? ¿Qué significa esto? Bueno, esto tiene que ver más con su naturaleza humana, porque se encarnó hombre. Él siempre, por andar predicando, se olvidaba mucho del sufrimiento o del cansancio que él pudiera tener, entonces intentó descansar en la barca. Con frecuencia pasaba la noche en el mar o a la intemperie, donde no podía reclinar su cabeza, y en ese momento quiso reclinar su cabeza. Jesús, confiado en que sus discípulos ya tienen la fe, puede descansar un poco y delegar en sus apóstoles algo tan simple como navegar por el lago, ¿no? Navegar por las aguas. Sin embargo, lo que ocurre es que ellos no tienen la fe, no tienen el poder entonces para enfrentar a la tormenta y decir que se calme. Por eso él les pregunta, ¿dónde está su fe? Ellos le dicen, maestro, maestro, perecemos. Despierto, él increpó al viento y al oleaje y cesaron y hubo bonanza. Entonces él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y llenos de miedo y de admiración se dijeron unos a otros, ¿quién pues es este que manda a los vientos y al agua y le obedecen? El Hijo de Dios. Vamos entonces ahora con el versículo 26, es algo muy simple, donde queda Jerjesea,
Gergesea también es mencionada en Mateo capítulo 8, versículo 28. En otras versiones de la Biblia se le conoce como Gadara, en la Biblia Vulgata. Y Gerasa estaría situada al este del mar de Galilea, un lugar situado al este del mar de Galilea. Vamos con el versículo número 32, que nos dice lo siguiente. Ahora bien, había allí una piara de muchos puercos que pasían sobre la montaña. Los demonios le rogaron a Jesús que les permitiera entrar en ellos, y él se los permitió. He aquí el ruego de un demonio. Eso es algo sumamente extraño. Por lo general las personas suplican que les dejen en paz los demonios, no al revés. Por eso es una prueba de que Jesús es hijo de Dios. Y Jesús los escuchó al demonio. Era sin duda menos perverso que fueran sobre unos animales sin razón, como los cerdos, a que estuvieran torturando a ese hombre. Cosas sumamente extrañas, ¿no? Lo que aquí nos narra la Sagrada Escritura, y creo que esto merece también más aún interpretación, de la que ahorita carecemos un poco. Hay que pensarlo más. ¿Por qué le permitió ingresar a los cerdos? Ellos decían que no querían ir al abismo, que no querían ir al infierno, pero se entiende que los puercos se lanzan al agua y se ahogan, y por tanto, pues al no tener que poseer, supongo que caen a los infiernos. Versículo 33. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los puercos, y la piara se despeñó precipitadamente al lago, y ahí se ahogaron. Al ahogarse, la piara parece un castigo infligido. Sí, aquí parece ser que es un castigo para los dueños de los puercos. ¿Por qué? Porque ellos estaban actuando con falta de... ¿Cómo se le dice? Con falta de caridad. Estaban actuando con falta de empatía, perdón, de amor al prójimo. Esa es la palabra que estaba buscando. Los dueños de los cerdos estaban actuando sin amor al prójimo, porque a ellos les importaban más los cerdos, que el hombre que estaba endemoniado fuera liberado de esa presencia maligna, fuera liberado de la esclavitud del demonio. A ellos no les importaba eso. ¿Cuántas personas conocemos así, que los cerdos, o sea, pónganse a pensar, para el pueblo judío era un animal inmundo comer cerdo, no podían comer cerdo, era una falta grave. Sobre todo esto por los tiempos de Babilonia, en que los utilizaban para distintos ritos. La comida estaba ritualizada y los judíos no podían consumirla. Esto lo vimos en el libro de Daniel. Al ahogarse la piara de puercos parece ser un castigo infligido o un costo para los mezquinos propietarios de los cerdos, para quienes los sucios animales valían más que la presencia del bienhechor que había curado al endemoniado. Ellos decían, no, pues ya nos hizo perder nuestros cerdos. Pero acaba de hacer un bien mayor, acaba de liberar a un hombre de la posesión demoníaca. Eso a nosotros no nos importa, nos importaban nuestros cerdos, nuestro patrimonio. ¿Quién tenía cerdos? O sea, ¿se los comían, no se los comían? Y si se los comían, tal vez era una falta grave también. Los cerdos, ¿cómo son los cerdos? ¿Son animales sucios? ¿Son animales grotescos? Pues son sucios, ¿no? Enteramente sabes que donde hay cerdos hay cucarachas, infecciones, sobre todo un olor repulsivo. Y finalmente los animales, en este caso los cerdos, son una posesión material. Son seres vivos, pero son una posesión material. Liberar a un hombre de los demonios es mucho más importante que tener ganado. Vamos entonces con nuestro siguiente versículo, es el versículo número 37, el cual nos dice lo siguiente: y todos los pobladores de la comarca, los gergesenos, le rogaron a Jesús que se alejara de ellos,
porque estaban poseídos de gran temor. O sea, les dio miedo que se fueran los demonios. Querían estar con los demonios, yo creo. Y él entrando en la barca se volvió, se fue. Versículo 38. Y el hombre del cual los demonios habían salido, yo traduciría como exorcizado, el exorcizado le suplicaba estar con él. Pero él lo despidió diciéndole: vuelve de nuevo a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y él se fue proclamando por toda la ciudad todas las cosas buenas que había hecho Jesús en él. Entonces, estamos en el versículo 37. Es una oración que ruega a Jesús para que se vaya. O sea, estos hombres están rezando para que Dios se aleje de ellos, y supongo que vengan los demonios, porque estaban muy conformes, no sentían miedo con la presencia de los demonios. Y es todo un pueblo el que así ruega, con tal de no arriesgar sus puercos, sobre el miedo que aleja de Cristo. O sea, lo que nos está explicando el intérprete es que estos hombres estaban preocupados de que la presencia de Cristo les pudiera ocasionar otra pérdida de cerdos, que pudieran perder otros de sus cerdos. Vamos con el versículo número 41. Bueno, un último comentario sobre este pasaje, porque en serio se presta para mucho. Aquellos hombres que no pueden sacrificar algo de sus bienes por hacer un bien mayor. Es una condena esto, lo de los cerdos cuando se van al agua y se ahogan endemoniados. Jesús resucita a la hija de Jairo y sana a una mujer enferma. Versículo 40. A su regreso, Jesús fue recibido por la multitud, porque estaban todos esperándolo. Versículo 41. He ahí que llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se echó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa. Digamos que Jairo era un empleado ¿de quién? De Anás y Caifás. Eran los dos sumos sacerdotes de la sinagoga mala. Eran malos, vamos a decir, eran malos representantes de la sinagoga. No voy a decir que era la sinagoga completamente mala, porque ahí también hubo uno que otro hombre justo. Jairo, por tanto, estaba desafiando a sus jefes al momento de buscar la ayuda de Jesucristo, porque no encontró la ayuda en los sumos sacerdotes al mal que tenía su hija. Esto es muy importante entenderlo. Jairo era jefe de la sinagoga, se echó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa, porque su hija, su única hija, como de 12 años de edad, se moría, mas yendo él, la multitud lo sofocaba. La fe del que era jefe de la sinagoga no es tan grande como la del centurión pagano, o sea, la del romano. Importante, o sea, nos dice que sí tenía fe en él, pero no tanta como la del centurión romano. La forma en la que se nos ejemplifica esto es de la siguiente manera. El centurión romano le pidió a Cristo que fuera a su casa a curar a su siervo, porque consideraba que su siervo era como parte de la familia. Pero, pues no era necesario, dice. Mejor no es necesario que vayas, porque te creo tanto en los poderes, en los dones espirituales de Jesús, que Él sería capaz de curarlo incluso sin ir a verlo. Entonces Jesús le pregunta: ¿realmente crees que puedo hacer esto? Y él le dice que sí. Por tanto, bueno, pues se te ha concedido porque has tenido fe. Palabras más, palabras menos, no lo estoy citando. El jefe de la sinagoga no tuvo esa fe, no tenía la fe de decir: bueno, no soy digno de que entres en mi casa, como dijo el soldado romano, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarlo. Entonces, tuvo que ir Jesús hasta la casa de Jairo y hacer ese acto de resucitar a la niña con la fe que sí ciertamente comenzó a tener Jairo, jefe de la sinagoga, en Jesús, pero no una fe tan grande como para que pudiera
o para que él decidiera curarla sin ir a la casa. Este creyó que la presencia de Jesús no era necesaria para hacer un milagro, mientras que Jairo insiste en que Jesús se presente personalmente. Jesús nos muestra continuamente esas sorpresas para que no nos escandalicemos por nada. Por último, vamos a revisar el versículo número 51, que nos dice lo siguiente: Llegado Jesús después a la casa, no permitió entrar a nadie consigo, excepto a Pedro, Juan y Santiago, y también al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella, mas él dijo: No lloréis, no ha muerto, sino que duerme. Y se reían de él, sabiendo que ella había muerto. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Niña, despierta. En otros, los otros apóstoles, los otros libros del Nuevo Testamento, Cristo le dice Talita cum. Le habla en arameo, que se despierte. Niña, despierta. En esta parte no lo hacen así. Y le regresó el espíritu a la niña, o sea, sí había muerto, y se levantó, y Jesús mandó que le diesen de comer. Versículo 56. Sus padres quedaron fuera de sí, sorprendidos en toda manera, y él les encomendó que a nadie dijeran lo acontecido. Esta medida de que no dejó entrar a otros y la prohibición de hablar de lo que había sucedido tiene por objeto prevenir la indiscreción de la muchedumbre, que si se hubiera esparcido el rumor de que él tiene la capacidad de resucitar a los muertos, pues entonces habría estorbado a la actividad apostólica del Señor y habría contribuido a aumentar la envidia y provocar inútilmente la persecución de los seguidores de Cristo antes del tiempo señalado, porque la persecución vaya que sí ocurre. Así también a sus discípulos, corderos entre los lobos que ha mandado, los he mandado como corderos entre los lobos, dice, les enseña Cristo la prudencia de la serpiente. Sean astutos como las serpientes. Quizá la mejor traducción sería ser prudente como la serpiente, que se cuida de no exponer la cabeza para que no se la aplasten. Y cuando la serpiente es imprudente y muestra la cabeza, pues la aplastan. Recuérdese las catacumbas de París, donde los cristianos, para hacer el bien, se escondían. Tenían que ocultarse como si fuesen malhechores. De esto nos habla mucho de la prudencia que hay que llevar. No todo entonces puede ser... Aquí hay algo con lo cual también podemos razonar. La Iglesia Católica, por su actividad pública y porque se sustenta en una palabra revelada al mundo, que es la Sagrada Escritura, sus actividades no son ocultas, no es una sociedad secreta. Las sociedades secretas están prohibidas en el seno de la Iglesia. Pero algunas cosas que, si bien no son secretas, no es necesario que se haga alarde de ellas. O al menos, no por siempre. Porque, por ejemplo, las sociedades secretas mantienen ocultos sus secretos por juramentos terribles por siempre. En tanto que la Iglesia es discreta y prudente en sus formas de actuar, pero no siempre o no tiene por consigna mantener conocimientos secretos, mantener conocimientos ocultos, como es el caso de la secta luciferina de la masonería, como es el caso de sectas herméticas, sociedades secretas, que entre sociedades secretas pues debemos de incluir a tribunales secretos, a aparatos de espionaje y terrorismo internacional, ¿no? Que tienen por consigna siempre mantener todo en secreto, todos sus movimientos. Mucho de los que se ocultan o de los que tienen pactos mortales de guardar secretos, como los que acabo de mencionar, es porque hacen cosas malas. Indiscutiblemente saben que lo que están haciendo es un delito
y no quieren tener la responsabilidad o la exposición pública. Ahora bien, si haces un bien, pues no vas a tener por qué ocultarte del bien que has hecho, pero tú no deberás de hacer alarde de ello. Habrá otros que en su momento, o si es necesario, como lo dice también este capítulo, si es necesario que en algún momento se conozca, pues Dios tendrá los medios para darlo a conocer, las buenas obras que has hecho. No es necesario publicitarlas una y otra vez, como hacen los hipócritas, que utilizando los recursos públicos, pues en elecciones presidenciales, se dedican a difundir el dinero que han robado o el dinero con el cual han comprado votos o las supuestas cosas que han hecho, omitiendo y ocultando todo lo que no han hecho, todo lo que han fallado, a todos los que han defraudado, a todos los que han mentido. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Por tanto, esto de ocultar o ser discreto o prudente o pedirle discreción, porque no es lo mismo que decir guardar este secreto, porque si no guardas el secreto te van a ocurrir cosas terribles. No, simplemente Cristo pedía prudencia, y esa prudencia, o a lo mejor guardar ese secreto, en cierta forma, tenía su justificación en lograr un mayor bien, cosa que no pueden decir las sociedades luciferinas, las sociedades secretas. Dice el versículo 16: Nadie que enciende la luz la cubre con una vasija ni la pone bajo la cama, sino en el candelero para que todos los que entren vean la luz. Versículo 17: Nada hay oculto que no deba de ser manifestado, ni nada secreto que no deba de ser conocido y sacado a la luz. Esto no era secreto, simplemente era discreto. Versículo 18: Cuidad de escuchar bien, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que cree tener le será quitado. Entendamos que nos habla de utilizar adecuadamente también los bienes espirituales que se nos han dado. Podemos comprender que una sociedad secreta tiene secretos inconfesables que comparte únicamente con sus adeptos. Las sociedades secretas se niegan a aceptar a determinados perfiles, en tanto que la Iglesia tiene una palabra revelada, pública, y se invita a todos a formar parte del rebaño de Dios, a formar parte del cuerpo místico de la Iglesia. Todos pueden hacerlo, siempre y cuando sea de forma sincera. Nos habla también de que no es una sociedad secreta, porque públicamente se reconoce su existencia, sus actos son públicos, sus actos ceremoniales también son públicos. No es una sociedad restringida únicamente a los adeptos, la noticia de lo que hacen y el conocimiento de las ideas que tratan. Entonces, sí hay una gran diferencia. Parece ser que cuando la Iglesia Católica lo que hace se vuelve público, se hace más poderosa, en tanto que las sociedades secretas, cuando pierden el secreto o lo oculto, se debilitan grandemente, pues se descubre el engaño. Se descubre el engaño de que sus aspiraciones no son nobles, y se descubre el engaño de la masonería sobre sus verdaderas intenciones y sus verdaderos alcances o su origen. Por eso no es lo mismo la prudencia o el ser cauto de no hablar lo que no es necesario a aquellos que tienen todo por oculto, porque de esa forma se guardan de responsabilidades de sus malas acciones, sobre todo, porque son actos de conspiración. Y la Iglesia no conspira. No conspira porque sus movimientos son públicos. Bien, pues estamos llegando entonces al final del estudio de este capítulo, Lucas capítulo 8, en el que vimos los temas como las santas mujeres, la parábola del sembrador, los parientes de Jesús, es decir, quienes forman parte de la familia de Jesús, la tempestad calmada, el poseso de Gergesa,
Jesús resucita a la hija de Jairo, jefe de la sinagoga, y sana a una mujer enferma. Esos son los temas que hemos visto en Lucas capítulo 8. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio y así es como finalizamos con un episodio de la Sagrada Escritura. Este ha sido el episodio número 3686 en ebooks. También estará disponible en mi canal de YouTube. Gracias por tu atención. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima.